Ley de Faraday. La ley de Faraday o la ley de inducción electromagnética de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rigidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Un conductor puede inducir una FEM mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Faraday descubrió que cuando un conductor corta las líneas de flujo magnético se produce una FEM entre los extremos de dicho conductor. Cuando más rápido sea ese movimiento, tanto más pronunciada será la desviación de la aguja del galvanómetro. Cuando el conductor se mueve hacia arriba a través de las líneas de flujo, se puede hacer una observación similar, excepto que en ese caso la corriente se invierte. Cuando no se cortan las líneas de flujo, por ejemplo, si el conductor no se mueve en dirección paralela al campo, no se induce corriente alguna. Un poco de historia de Faraday. El físico y químico inglés Michael Faraday, discípulo de Humphrey Davy, es conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. Ley de Faraday en un sistema automotriz. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz, mejor conocida como FEM. Este sistema está basado en la ley de Faraday. Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama adjunto se observa la corriente inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de tres fases. El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma energía eléctrica en mecánica. La ley de Faraday aplicada a un sistema automotriz consiste en el acumulador, o más bien conocido como la batería, el motor de arranque y el alternador. Acumulador. La batería o acumulador es un dispositivo que almacena energía química para liberarla en forma de energía eléctrica. Cuando la batería se conecta a una demanda externa de corriente como un motor de arranque, la energía química se convierte en energía eléctrica y las principales funciones de la batería son: 1. Proporcionar potencia al motor de arranque y al sistema de ignición para encender el motor. 2. Proporcionar la potencia adicional requerida cuando la demanda eléctrica del vehículo excede la que abastece el sistema de carga. 3. Actuar como estabilizador de voltaje del sistema eléctrico. El acumulador compensa o reduce las variaciones transitorias de voltaje que ocurren en el sistema eléctrico del vehículo. El motor de arranque. Las partes principales del motor de arranque son la carcasa, las bobinas inductoras y las masas polares. El inducido, el piñón de arrastre, la tapa lateral, las escobillas y el solenoide o automático. La carcasa es el envolvente de todo lo que es el motor de arranque. Es la parte externa del mismo. A ella van sujetos todos los mecanismos del motor de arranque. La sujeción del motor de arranque en la carcasa del cambio de velocidades se efectúa por medio de tornillos. Las bobinas inductoras y masas polares van sujetas a la carcasa por medio de tornillos. Las bobinas inductoras son unos hilos muy finos, alrededor de 1 milímetro, que están enrollados en forma de curva, de acuerdo con la forma de la carcasa. Los hilos son de cobre esmaltado y están totalmente encintados para su protección. Cuando conectamos la llave de contacto, damos paso a una corriente eléctrica procedente de la batería y que va a las bobinas, y estas crean un flujo magnético. El flujo magnético es el conjunto de líneas de fuerza que existen en el campo magnético. El alternador. El alternador es el encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria a los consumidores del automóvil. El encendido, las luces, motores de los limpiaparabrisas, cierre centralizado, etc. También sirve para cargar la batería. Además, el alternador entrega su potencia nominal a un régimen de revoluciones bajo.
Esto lo hace ideal para vehículos que circulan frecuentemente en ciudad, ya que el alternador carga la batería incluso con el motor funcionando en marcha lenta. El alternador, igual que el motor de arranque, se rodea de un circuito eléctrico que es igual para todos los vehículos. He ahí la ley Faraday aplicada a un sistema automotriz.